Bienvenidos a este video donde vamos a platicar todo lo que necesitas saber sobre la deducibilidad, sobre ese beneficio. Es muy importante cuando contratamos un plan personal de retiro nos dicen qué artículo, ¿sí? ¿Qué artículo quieres utilizar? Ellos, como sabemos, podemos hacer los planes personales de retiro deducibles y no deducibles, pero justo, ¿cuál me conviene? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se va a manejar? ¿Qué beneficio tenemos en uno? ¿Qué beneficio tenemos en otro? De acuerdo a mi estructura de ingreso, cuál es el que me conviene, todos esos datos y esas dudas que muchas veces no sabemos y que al momento de estar en una presentación con el asesor no nos explica, no nos vamos a profundidad, justamente aquí te lo vamos a decir. Así que quédate en este video. Si tú estás por contratar un plan personal de retiro o simplemente ya lo contrataste, pero no tienes ni idea de cómo le vas a hacer para recibir ese saldo a favor, para hacer la declaración, para deducir cómo se recibe, cómo se sube el registro de mis pagos al SAT, bueno, todo eso te lo vamos a decir en ese video. Así que no te lo pierdas. Recuerda que somos Money 360. En Money 360 hablamos de finanzas, de inversiones y todo lo que tenga que ver con dinero. ¿Sale? Comenzamos. Y el día de hoy no estoy solo, el día de hoy tenemos a Juan Magaña. Juan Magaña es contador y aparte forma parte del equipo de Money 360, es un experto en la materia, sí, y también es agente de seguros. Y entonces por eso lo invitamos, porque justo queremos que tengas la información de primera voz, no nada más como que, pues medio se comporta así. No, queremos que tengas los datos exactos, los datos reales, datos técnicos, ¿sí? Para que te quedes tranquilo al momento de contratar un plan de retiro, cómo se va a comportar. Entonces, pero bueno, mejor preséntate tú directamente, Juan. Claro que sí, José, muchas gracias. Pues antes que nada, quiero agradecerte la invitación y el espacio que nos brindas para informar a tu audiencia sobre temas muy interesantes. Es un honor para mí formar parte del equipo Money 360. Y bueno, como mencionaste, yo estudié la carrera de contaduría y me especialicé en finanzas, enfocándome en el tema de las inversiones. Me dedico a este campo porque la combinación entre el conocimiento de las finanzas y los impuestos me ha permitido diseñar estrategias de inversión más efectivas para nuestras metas financieras. Y eso aprovechando los beneficios fiscales que por ley tenemos a nuestro favor. Excelente, pues justo de eso se va a tratar, de eso lo que vamos a hablar, que nos diga directamente un contador qué podemos hacer para poder aprovechar esos beneficios fiscales a nuestro favor, porque luego decimos, ay no, Hacienda esto, Hacienda el otro, pagamos muchos impuestos, pero pagas porque no sabes, o sea, pagas porque no tienes el conocimiento real de qué es lo que puedes hacer para poder tener saldo a favor, y justo eso es lo que vamos a revisar, ¿no? Sí, justo lo que estabas comentando es un tema que se tiene mucho miedo y hay mucha incertidumbre a veces por cómo se manejan o cómo se llevan las cosas ante Hacienda, ¿no? Ante el SAT. Entonces, es una muy buena manera de darles el conocimiento para que dejemos de temer y al contrario, empecemos a aprovechar estos beneficios fiscales de los que estás hablando. Correcto, y justo en los planes personales de retiro hay tres artículos, sí, tres opciones que tú puedes seleccionar al momento de contratar. Y pues bueno, uno es el artículo 93, el artículo 151 y el artículo 185, ¿sí? Son tres artículos. Ajá, pero ¿qué significa eso del artículo? Muchos nada más escuchamos la palabra artículo y salimos corriendo porque no le entendimos nada desde la primaria cuando nos ponían a aprende el artículo tal, bueno. Nosotros no le entendemos, los simples mortales no le entendemos mucho a eso. Juan, explícanos así a grosso modo y con palabras que podamos entender todos, ¿verdad? Pero claro, siendo técnico, lo suficientemente técnico, ¿qué significa cada uno de estos artículos? ¿Qué es el 93, el 151, el 185? ¿Qué implicaciones tiene cada uno? Iniciemos con el 93, el no deducible. Mira, José, antes de entrar en materia de los artículos, me gustaría nada más aclarar algo para que conozcamos de qué estamos hablando, ¿sí? Estos son las deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales? Son todos aquellos gastos que una persona física puede restar de sus ingresos para disminuir la carga fiscal. En otras palabras, para pagar los impuestos. Entonces, es importante que tengamos entendido este término para poder entender lo siguiente, ¿sale? Ujú. Ahora, Correcto. quiero que sepan, como bien decía hace ratito, ¿no? A veces no sabemos qué onda con el SAT, cómo manejar los ingresos, qué puedo deducir, qué no. Para eso quiero ahorita un cuadro en donde podemos ver las 10 clasificaciones en el que la autoridad eh, clasificó, valga la redundancia, los diferentes rubros que tú puedes deducir, ¿sí? Estos son 10 en total, como les digo, y nos vamos a enfocar ahorita en el D06, que son las aportaciones complementarias de Afore y de planes personales de retiro.
En esta clasificación están incluidos tanto el artículo 93 como el artículo 151, ¿ok? Y en el D09, que son las cuentas especiales para el ahorro, aquí contemplan el artículo 185. Entonces, para que podamos ahorita diferenciar en dónde están clasificadas cada una de ellas, ¿ok? Ahora bien, vamos al comparativo y a lo que tanto estamos esperando. Mira, como comentabas, está el artículo 93 y el 151. Los puse así de forma para que podamos ir viendo cuáles son sus diferencias. Entonces, mira, en el artículo 93 son planes personales de retiro que están diseñados para que tú retires tus fondos hasta los 60 años cumplidos. ¿Cuál es el requisito mínimo? Es que el contrato de este plan tenga una vigencia de por lo menos 5 años. ¿Cuáles son los beneficios de este plan? El primero de ellos es que es 100% exento de impuesto del total de tu capital una vez que llegas a los 60 años, ¿ok? Quiere decir que si tú en tu plan durante 30 años aportaste y acumulaste 10 millones de pesos, esos 10 millones de pesos te los dan enteros, no te quitan impuesto. Me has de preguntar, oye Juan, pero ¿qué pasa si yo necesito dinero y tuve que retirar antes de los 60 años de mi plan, un poco de dinero? Ok, en este tipo de planes, los retiros previos simplemente te van a estar reteniendo el 20% de los intereses reales de ese monto del cual tú dispongas, que la verdad es mínimo. ¿Y cuál es la desventaja de este plan, José? Que no es deducible. Dado que ya te están dando un beneficio que te puedes pensionar a los 60 años y que si tú retiras te quitan menos impuestos, bien, no te permiten deducir. Excelente, excelente. Ahora, como resumen, este artículo 93, nos va a servir para personas, uno, que hoy no hacen declaraciones de impuestos, ¿sí? Si tú el día de hoy no estás haciendo declaraciones de impuestos, créeme, no te metas en una situación que desconoces, porque me ha tocado personas de que es que dicen que esto lo puedo hacer deducible de impuestos. Tú recomendarías para una persona que el día de hoy no hace declaraciones, ¿sí? Porque tiene una actividad informal y demás, ¿le recomendarías meterse a la formalidad solamente por esto? Claro, te entiendo. Y muy buen cuestionamiento, José. Definitivamente no lo recomendaría, porque pues tu actividad, como tú bien lo dices, está en la informalidad. Para precisamente adquirir estos beneficios fiscales que la ley nos otorga, hay que estar totalmente en la formalidad. Y con esto quiero llevarte a qué personas son aptas para el artículo 93. Pero antes me gustaría aclarar, tú puedes contratar cualquier tipo de plan. No tienes una prohibición solamente por el régimen en el que estés. Tú puedes contratar, tienes el derecho de contratar cualquier tipo de plan. Solamente que es importante ver sus diferencias para ver cuál se adecua mejor a ti. ¿Ok? Entonces, el artículo 93 está dirigido para regímenes, por ejemplo, como el reciclo. En este régimen no hay deducciones personales, dado que ya tiene un beneficio fiscal. Entonces, aquí lo ideal para personas que están en el reciclo, que son muchas, es ideal un artículo 93 porque tienes estos beneficios y no es necesario estar deduciendo de impuestos. Totalmente. Y qué bueno que lo aclaras. Me llegan, bueno, nos llegan personas, muchas, que hoy están en reciclo. ¿Qué es reciclo? El régimen simplificado de confianza. Entonces, si eres una persona física, tienes actividad empresarial. Sin embargo, el reciclo lo que hace es que paga un impuesto muy chiquitito y justamente por eso es que ya no te permite que puedas deducir más, porque ya lo que estás pagando de impuestos es mínimo. Entonces, para esas personas está perfecto. Si estás en la informalidad también, y ojo, no estamos motivando a que estés en la formalidad y que no te pases a la formalidad, no, simplemente que si el día de hoy tu estructura es esa, adelante. Entonces, vámonos con el artículo 93. Otro tipo de personas que también es importante, me ha tocado, hay personas que contratan uno deducible y luego tienen uno no deducible justamente por este beneficio de poder tener el dinero más líquido, de que si tú necesitas retirar dinero por alguna situación, vas a pagar 20%, pero solamente sobre intereses reales. O sea, realmente te quitan una cantidad bien pequeñita cuando tú necesitas liquidez. Entonces, para esos o cuando estamos viendo el plan de retiro como un instrumento de capitalización a corto plazo y demás, suele ser una muy buena alternativa, ¿sale? Entonces, todo va a depender de cuál sea la estructura y qué es lo que busques. Te podemos asesorar sobre por cuál artículo irnos, ¿no? Ambos funcionan, ambos son muy buenos, ambos nos sirven. Así es, José. Perfecto. Acá, lo mejor no lo pudiste haber dicho. ¿Sale? Bien, Y con esto muy vamos bien. a pasar al 151 para que aclaremos de una vez por todas estas dudas y cuál me conviene a mí y disipemos todas aquellas dudas que tengan las personas.
Mira, el artículo 151, como aquí nos refleja, son planes diseñados para que tú te retires a tus 65 años. Ya aquí ya empezamos a ver una diferencia de 5 años. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, El totalmente, requisito mínimo que te totalmente. pide es que tú tengas una vigencia de 5 años por lo menos con el plan, antes de retirar tus fondos. Entonces, para adquirir estos beneficios, ya que cumple las características de estos 5 años, este plan es 100% de impuestos, pero solamente hasta 90 UMAS. Traducido en pesos, es el equivalente al día de hoy a 3,5 millones de pesos. ¿Ok? ¿Ok? Ojo, hay nada más un alto. En el artículo 93, para que tú puedas retirar el dinero libre de impuestos, debes tener de 60 años en adelante y haber tenido 5 años con tu plan al menos. En el ciento Correcto. cincuenta y uno debes tener mínimo 65 años, igual 5 años con tu plan invirtiendo, ¿vale? Ahora, pero Bien. la diferencia más importante, y esto de verdad debemos analizarlo, en el artículo 93 tú puedes retirar el capital completo sin ningún problema y ponerlo a trabajar como nosotros lo hacemos en muchas de nuestras estrategias, ¿sí? Que, Ujú. ok, el plan personal de retiro lo vemos solamente como capitalización, de ahí retiramos todo cuando llega el momento y entonces lo ponemos a trabajar en otros instrumentos. En el Correcto. 151 vas a retirar máximo 90 UMAS, que son estos 3.5 millones de pesos, libre de impuestos. De lo demás, sí tenemos que pagar un impuesto que corresponde al 20% de todo lo que vayas a retirar. Y ahí muchos temen de que dicen, ay, es que es mucho y demás, mejor déjalo ahí trabajando, y mejor denme la pensión vitalicia para poder ir retirando una cantidad pequeña todos los años y no pagarle nada de impuestos a Hacienda. No, 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 olvidemos eso que tenemos aprendido. Olvidemos de eso que nos muestran muchos de los agentes, sí, en muchas de las presentaciones nos motivan a eso y nos meten el miedo de pagar esos impuestos. Señores, importante, si lo hacen con la visión que tenemos nosotros, de que el plan personal de retiro es solamente un instrumento de capitalización, donde vamos a acumular dinero, de ahí lo retiramos y aunque paguemos el impuesto, vamos a meterlo en instrumentos que nos generen un rendimiento para que tú puedas vivir del rendimiento. Si tú se lo dejas a la aseguradora y te está dando la pensión vitalicia famosa, que sí va a ser exenta de impuestos, que sí va a ser exenta, porque ahí está justamente ese beneficio aparente, ¿no? De que si tú retiras cierta cantidad cada año, puede ser exenta. Pero ojo, cada año tienes menos, cada año tienes menos dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer es retirarlo, reinvertirlo en otros instrumentos, sin importar el artículo en el que estés, en otros instrumentos que te estén generando rendimientos constantes, rendimientos superiores, y entonces tú puedas vivir de los rendimientos y no del capital, ¿sí? Entonces, ni se Correcto. asusten por esa parte de los impuestos, se hacen estrategias. Ahorita les vamos a contar la estrategia más importante que debemos considerar con el artículo 151. Adelante, adelante, Juan. Gracias. Así es, José, ¿no? Y a lo que acabas de comentar es muy importante porque justamente es cambiar el enfoque del que nos han enseñado anteriormente, ¿no? En donde primero hay que comprarse el carro y después hay que comprarse la casa y en total, en toda tu vida la pasas endeudado y no generas un gran capital como para poder vivir de tus rendimientos. Pero si invertimos la mecánica, pues imagínate dedicarte a lo mejor 10 años a juntar un gran capital y que y aprender a invertir, claro, tú vas a poder estar pagando el carro y la casa de tus rendimientos y, ¿por qué no?, hasta tu estilo de vida, ¿no? Entonces, esa es la meta y la visión con la que nos manejamos y así hay que ver las cosas en las inversiones. Entonces, el siguiente rubro que te comento, el del beneficio que tiene este plan, bueno, este no es tan un beneficio, sino que qué pasa si tú quieres retirar antes de los 65 años parte de tu dinero, como lo veníamos platicando, ya sea por una emergencia, por algún contratiempo, este plan te castiga un poco más, digámoslo así. ¿Por qué? Porque si tú haces retiros previos, te van a estar reteniendo este 20% del que comentabas, o sea, del capital que tú dispongas. Entonces, vaya que sí es caro disponer efectivo antes de los 65 en este tipo de planes. Correcto, correcto. Sí, sí, es el 20% y justamente muchas veces me ha tocado platicar con personas que ya han tenido sesiones con otros asesores y nos dicen, es que si yo retiro antes, yo me quiero ir hasta los 65. Les meten el miedo de que no retires tu dinero hasta los 65. Depende para qué lo quieres. Si tú vas a estar retirando para utilizarlo, pues claro que no te conviene, ¿verdad? Pero si tú vas a retirar ese dinero para reinvertirlo y ponerlo a trabajar en otros instrumentos que te puedan generar un rendimiento mayor, porque ojo, se supone que el plan de retiro estuvimos trabajando, acumulamos y ya que acumulas puedes retirar
y puedes ponerlo a trabajar en otros instrumentos que te generen un capital mayor, ¿sí? Un Correcto. capital, un rendimiento mayor. Y entonces, pues ahí ya no hay ningún problema. Y la Ujú, razón más importante que ahorita vamos a llegar es el beneficio de deducibilidad. Se supone que en este artículo, el 151, es deducible de impuestos. ¿Qué ujú, significa? Que Hacienda te va a regresar dinerito cada año. La ujú. pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese dinero? Si tú eres de los que ya lo recibí y sales corriendo a irte a comprar algo, a irte de viaje y demás, pues ya estamos Adiós. mal. Sí, ya Sí. hicimos mal todo el proceso. Lo que tenemos que hacer es, ese dinero lo retiro, lo reinvierto aquí o donde sea. ¿Para Ujú, qué? Para que ese dinero trabajando año con año y generándote ciertos rendimientos, incluso aunque lo metas en CETES, se va a ujú. acumular cierta cantidad. Y esa cantidad, adivina qué, va a ser mayor que el 20% que te pueden descontar cuando tú retiras. Claro. Ahí está Pues, la clave del beneficio de deducibilidad. Ahí está la clave del artículo 151. El problema es que luego nos venden, es que si es deducible, vas a recibirlo. Ese dinero ya es tuyo, ve y gástatelo y disfrútalo. No, claro. tú estás contratando un plan de retiro y lo que estás buscando es proteger a tu yo del futuro. Esto es un acto de amor propio y yo así lo veo, como un acto de amor propio en el que estamos protegiendo y planeando algo que sabemos que sí o sí vamos a necesitar. Entonces, dicho eso, ese beneficio de deducibilidad, que ahorita nos vas a explicar un poquito más del tema, no te lo gastes. Y así contrarrestamos un poquito, bueno, no un poquito, de más. O sea, puedes obtener ese beneficio de deducibilidad reinvertido, se acumula y se convierte en más de lo que te puede quitar de impuestos. Así de sencillo. Vean qué maravilla. Correcto. Y es el enfoque que debemos de tener al momento de invertir, porque yo considero que un plan de retiro es totalmente un instrumento de inversión y que aparte tiene el beneficio fiscal de la deducibilidad. Entonces, la verdad es que esta es muy implementado para estrategias financieras, como la que comentas. Y sí, hay que irle perdiendo el miedo a esto de que es que me van a retener impuestos, pero si tú ya tienes el conocimiento, con el tiempo vas ganando el conocimiento de dónde puedes invertir tu dinero para poder crear un mejor capital, vas a empezar a perder el miedo de a lo mejor pagar ese 20% sabiendo que tú puedes generar un 30% allá afuera, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante a considerar lo que comentas. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, José. Justo esta deducibilidad de la que estamos hablando, en la ley te permite deducir hasta el 10% de tus ingresos acumulables, ¿sí? Ahorita vamos a ver la diferencia entre los dos ingresos que tenemos, pero en el ejercicio que vamos a hacer práctico para que se entienda mejor esta parte, o 5 UMAS anuales que traducido a pesos son 198,000 pesos que tú puedes deducir como máximo en este rubro, ¿sale? Entonces es algo muy importante. Y Ahora, ojo, vemos que es esto o esto. Pues, ¿cuál es el que sea menor? El que sea menor. O sea, el máximo, el tope son los 190 y tantos mil pesos, ¿sí? Las 5 UMAS. Pero, ¿qué pasa? Si tu ingreso es de 50,000 pesos al mes, máximo, no puedes deducir 190 y tanto. ¿Cuánto es el 10% de tu ingreso? 50,000, pues máximo 5,000 pesos. Eso es máximo lo que puedes deducir, no los 190, porque ya sería más. O sea, solamente si tú estás, si tu ingreso es de 2, 3 millones de pesos, ¿sí? Al mes, ujú, ¿sí? Perdón, no. Solamente, otra vez. Solamente si tu ingreso es de 2 millones en adelante, ¿sí? Imagínate, si son 2 millones de pesos, entonces el 10% son 200,000. En ese caso, para correcto. esas personas que ya ganan 2 millones de ingresos Ujú, comprobables, el 10% sería 200. Eso ya excede los 198. Ahí en ese caso entra la regla de los 198,000 pesos, las 5 UMAS. Si tú ganas correcto. menos de 2 millones de pesos, es el 10% de tu salario. Eso es lo máximo que puedes poner. Entonces luego me dicen, ¿cuánto es lo que puedo deducir en este plan? ¿Con cuánto lo podría contratar? ¿No? Luego Claro. hay asesores de que, no, más, métele más que no sé qué, vas a deducir más. No, no puedes deducir más del 10% de lo que estás ganando. Entonces es importante identificar cuál es tu ingreso mensual hoy. Y entonces, si tu ingreso mensual es 20,000, máximo puedes meter al beneficio de deducibilidad 2,000 pesos. Aunque tú inviertas 5,000, te va a generar Claro. más. Sí, va a estar trabajando y vas a tener los beneficios que te pueda dar la aseguradora que tú selecciones. Sin embargo, deducibles solamente van a ser 2,000, solamente el 10% de tu salario. Entonces, ojo con eso. Así es, José. Justamente, y lo que comentas, una de las formas que nosotros hacemos para poder saber cuánto puedes deducir, cuánto es ese 10% de lo que estás ganando, es basándonos simplemente en tu declaración anual anterior.
Puede que tú no presentes declaración anual, pero aún así dentro del sistema sí aparece toda tu información y cuántos ingresos tuviste en el año, por ejemplo, del 2023. Entonces, una muy buena referencia que podemos tener para poder saber más o menos qué tipo de ingreso anual estás manejando. En resumen, José, ya para que no, por lo menos nuestra audiencia ya no tenga ninguna duda en que cuál es la diferencia entre uno y otro, cuál debo yo de elegir, quiénes son aptos para el artículo 151. Todas las personas físicas, excepto Recico. Así de fácil. ¿Por qué? Porque lo que platicábamos, Recico, pues tiene otros beneficios fiscales que no permite deducciones personales y en los demás regímenes sí puedes deducir hacer estas deducciones personales. Y Y en claro, resumen, también, perdón, también los que claro, son asalariados, o sea, los asalariados también entran, si tú eres asalariado, o sea, a ti te pagan por nómina. Recuerda, ya te están descontando, en tu caso sí o sí debes contratar un plan de retiro, porque cuando te llega el pago de tu nómina ya te descontaron 20, 30 y tantos por ciento sí dices, bueno, ¿y eso qué? De eso que ya te descontaron justamente vas a poder recibir. Luego me dicen, es que a mí me lo descuentan en automático, José, pero yo no hago la declaración. Y les digo, si tú metieras facturitas, cada factura que metas y lo que inviertas acá, todo eso, los impuestos o en el caso del plan de retiro, te van a regresar, vas a tener saldo a favor porque tú ya pagaste impuestos. Que me dicen, es que me da miedo porque, ¿qué tal si me cobran más impuestos? Le digo, no, es que tu dinero ya pagó impuestos. O sea, a ti ya te cobraron el máximo que podías pagar porque a ti ya, ¿sabes? Entonces tú ya estás tú ya no tienes el miedo, no debes tener el miedo de es que me van a cobrar más, no, al contrario. Cada factura que metas, ¿sabes? Que sea deducible, por supuesto, y demás, puedes tener saldo a favor. claro, José, no, lo que comentas es un muy buen punto, que es muy bueno aclararlo en este caso. ¿Por qué? Porque tú cada que recibes tu quincena, te están ya descontando el ISR de automático. Digamos que tú ya lo estás pagando por adelantado. En la declaración anual solamente lo que vamos a hacer va a ser el ajuste. ¿Sí? Si pagaste menos o pagaste más impuestos. Si pagaste menos, pues vas a tener que pagar el impuesto que te falta. Pero si tú metes deducciones personales, puedes pagar menos impuestos y es ahí donde sale saldo a favor. Es por eso la importancia de empezar a hacer estrategia fiscal jugando con los planes de retiro que son deducibles. En este caso, el artículo 151. Para poder ya definir, como te decía, entre la diferencia de uno y otro, que ya lo vimos prácticamente, vamos a hacer un resumen. Simplemente el artículo 93 no es deducible, y el artículo 151 sí es deducible con este límite de que ya hablamos. Esa es de las principales diferencias, ¿no? Y por otra parte, la parte de la exención en el artículo 93, recordemos, es 100% exento de impuestos al llegar a la edad 60. Por el contrario, el artículo 151, perdón, es hasta la edad 65 y solamente va a estar exento de impuestos la cantidad de 3,5 millones. Cabe aclarar una cosa, José, hoy es el valor de hoy con la UMA de hoy, ¿sale? No quiere decir que van a ser 3,5 millones en 30 años, en 20 años. La UMA cada año se va actualizando. Mejor puede que hasta el 2040 UMA ya este límite que está aquí ya sean 10 millones de pesos. No sabemos. Hay una proyección que se puede hacer, pero quiero aclarar que este importe no es fijo. Cada año va aumentando. ¿Ok? Ujú. Y a Y grandes rasgos, esos... justamente, valor, o sea, pon una proyección de que si bien cada año va a subir el valor de la UMA, va a subir también en función de la inflación. O sea, ¿qué Correcto. significa? Que van a ser tal vez esos mismos 3 millones de pesos, 3,5 millones, solamente a valor futuro. O sea, Claro. que van a ser Sí. ya vas a poder sacar 10, sí, pero te va a alcanzar para lo mismo, te va a alcanzar para Ujú. pagar lo mismo que compras hoy con 3,5 millones. Así de sencillo. Así es. Es lo malo de la inflación, que cada año nos está comiendo en esa parte y pues sí, justamente las inversiones nos van a proteger de esta inflación que año con año va creciendo y pues lo ideal es que incrementemos también nuestro capital para poder afrontar los precios del mañana, porque sí cada vez está más difícil la economía a nivel mundial. Va, muy bien. Excelente, Juan. Entonces, estos fueron el artículo 93 y 151, pero nos falta otro. El artículo olvidado, el artículo que nadie busca, el artículo que son muy pocos, de verdad, es el artículo olvidado. Sí, Hay asesores que les preguntas, oye, agentes de seguros, que les preguntas, ¿y cómo funciona el 185? No sé. No tengo ni el asesor ni el asesor entiende. O sea, por eso digo que luego es el artículo olvidado. Entonces vamos a entrar a profundidad a conocerlo, ¿sí? Es sumamente importante porque también tiene ciertos beneficios. Tal vez se ven más palpables en el 151, pero no por eso lo podemos dejar de fuera. Sí, hay muchas personas a las que sí es importante considerarlo también. mira, vamos a pasar al artículo 185 y como ya les había dicho, recuerdan esta clasificación que la autoridad tiene. Recuerden,
pertenece a las cuentas especiales para el ahorro, ¿ok? Y les dicen el CEA, que son sus siglas, cuentas especiales de ahorro. ¿Qué pasa con el artículo 185, José? De igual manera, estos tipos de planes son hasta los 65 años, también como mínimo tienes que tener 5 años de vigencia con el plan, pero aquí la diferencia es que son deducibles hasta 152,000 pesos anuales, ¿ok? Pero este tipo de planes, si tú quieres hacer retiros antes, ya te están cobrando el 35% de ISR sobre el capital que dispongas. Y el tema con este artículo es que está diseñado, sí puedes hacer deducciones, lo puedes tomar aparte, como una de tus deducciones personales, pero le llaman el artículo de diferible. ¿Por qué? Porque este plan te va a cobrar el 35% de ISR cuando tú retires los fondos, sí o sí. Aunque cumple los 65 años, no hay ese beneficio de exención de impuestos. ¿Ok? Pero te permite ir deduciendo estos impuestos para que al final tú pagues esta tasa. Te preguntarás, oye, con esto, ¿para qué personas está diseñado este plan? Simplemente es como un plan adicional, una deducción personal adicional para aquellas personas a lo mejor que tienen altos ingresos, que como bien dijiste, ya toparon a los 198 como límite, su 10%, y todavía les queda un remanente para poder seguir deduciendo. Entonces, para ellos un plan como estos puede ser ideal, pero por eso es de los olvidados, José, porque sí, pocas personas recurren a él. Correcto. Y adicional, o sea, a final de cuentas, en el artículo 151, ahorita vamos a mostrar un ejercicio, vamos a hacerlo más numérico para que lo podamos entender, pero en el artículo 151 sí recibes tu saldo a favor, ¿sí? Bueno, tengo una duda, aquí realmente no lo recibes saldo a favor, o sea, simplemente se va directamente al plan, ¿es correcto? ¿O sí recibes saldo a favor? No, sí, forma parte como una deducción personal más y te ayuda a disminuir el ingreso y tener más saldo. Ah, ok, va, ok, va, Ujú. ok, ok, perdón. Entonces, olvidemos esto, esto se omite, pum, y listo. Ok, continuamos. Y justamente, ya que entendimos los tres planes, la forma en la que los vamos a analizar más a profundidad es con los números. En el artículo 95, 93, simplemente es tu plan, listo, no pasa nada, al final puedes recibirlo libre de impuestos, todo, 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 o bien si retiras antes, pagas el 20% solamente de la utilidad. En el segundo, puede ser exento de impuestos si te retiras a partir de los 65, o sea, en el artículo 151. Si te retiras a Ujú. partir de los 65, es libre de impuestos, solamente 3.5 millones de pesos de hoy, ¿sí? Y lo demás, pues sí paga impuestos. Si retiras dinero antes, es el 20%. Y en el 185, así te retires a la edad que sea. Y así retires la cantidad que sea, te van a cobrar el 35% de todo lo que retires. En este Correcto. plan, si tú entras al 185, sí o sí deberías estar reinvirtiendo el beneficio de deducibilidad. ¿Qué significa esto? Que imagínate, te van a estar cobrando 35% de todo lo que retires. Si todo el dinero que te da Hacienda hoy o cada año te lo gastas, al final la vas a pagar. Y no te va a gustar porque prácticamente vas a estar pagando todo eso que recibiste a favor, el Ujú. 35% de todo lo que retires, prácticamente lo que te gastaste cada año, pues te van a decir, te lo descuento todo de jalón y no te va a gustar. Entonces, por eso Correcto. es, lo recibo, ¿cómo está? ¿Dónde está el verdadero beneficio? Recíbelo, reinviértelo y ponlo a trabajar. No lo toques ese dinero, porque si no, al final te lo van a descontar y no te va a gustar. Correcto, José. Y vaya, como comentábamos, desde el enfoque de las inversiones, pues hay que evaluar si realmente conviene meter esos, por ejemplo, si tienes los 152,000 pesos para que te regresen un porcentaje a favor del SAT, o mejor esos 152,000 pesos invertirlos en otro instrumento de inversión que te genere un rendimiento mayor. La verdad es que este tipo de planes no lo veo tan necesario cuando ya tienes el conocimiento de otros instrumentos de inversión que de verdad te dejen un rendimiento y no estés contemplando perseguir solamente un saldo a favor pequeño. Exacto. Y qué bueno que haces este comentario, porque luego cuando contratan, los clientes ven el plan y dicen, ah, está muy bueno, me gusta y va a tener rendimientos y demás. Y me dicen, oye, ¿y si en diciembre me llegan el aguinaldo y luego me llega el bono y no sé qué y demás? Todo eso lo puedo meter al plan de retiro y demás. Les digo, alto, alto, ¿sí? El plan personal de retiro, debemos hacerte una estrategia. Tenemos que hacerte una estrategia de un plan de retiro que te alcance para garantizar una buena pensión. Se acabó. Es decir, si hoy tú necesitas 20,000 para vivir,
en 10, 20, 30 años vas a necesitar tal vez dos, el doble o el triple, ¿ok? Entonces, en lugar de 20 vas a necesitar una pensión de 60,000 pesos, al menos, promedio, supongamos este ejemplo. Con el plan de retiro, tu asesor te tiene que hacer una estrategia para que tú recibas esos 60,000 pesos del futuro, que equivalen a 20 de hoy. Si tu Correcto. estrategia está hecha para que ya con eso, con esa cantidad que estás invirtiendo, ya palomeas y garantizas esa pensión al 100%, garantizas que te vaya a alcanzar ese excedente que tienes, mételo en otros instrumentos, como mencionaste. Seguramente tienes otras metas. No todo es el plan de retiro, no todo es tu pensión. Seguramente hay otras metas y para eso hay otros instrumentos que también nosotros trabajamos y allá afuera hay muchas. Hay muchos. Entonces, el plan de retiro es bueno, es buenísimo y es necesario, pero Ujú. no todo es un plan personal de retiro. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres lograr? Y en función a eso, tenemos que diversificar. La máxima de las inversiones es diversifica. No pongas todos los Claro. huevos en una misma canasta. Y justamente de esa forma es como vas a poder ir avanzando y te vas a dar cuenta que tu dinero lo estás aprovechando de la mejor manera. Porque, ojo, van a venir emergencias, van a venir situaciones, van a venir problemas, Y tal vez te quedas sin trabajo, tal vez haya años donde no puedas pagar y justo que puedas echar mano de esas otras inversiones o bien retirar con los impuestos correspondientes que tienes que pagar en el plan de retiro. Entonces, justo para eso tenemos que prevenir. Y ojo, como recomendación, cuando contrates tu plan de retiro, debes contratar un plan de retiro que sea flexible, que puedas aportar más o puedas aportar menos, porque las condiciones van a ir cambiando, ¿eh? ¿Cuántas veces te has cambiado de trabajo? Si tú tienes un negocio, no todos los años son buenos, no todos los meses son buenos, a veces no puedo pagar, que te permita suspender aportaciones, o sea, que te permita cambiarte de monedas, pero justamente la flexibilidad es necesaria en un plan de retiro. Nada más analiza, las condiciones que tienes hoy no van a ser las mismas del futuro. Ni tu estructura, ni tu régimen fiscal, ni nada. Entonces, también. muy bien. Ok. Entonces, vamos a entrar, Juan, a ver los números. Quiero que se lleven de aquí no solamente el conocimiento de cómo funciona, de qué es cada uno, sino también vamos a la parte numérica para que veas qué es lo que podrías esperar de cada uno. Adelante, Juan. Mira, José, aquí tengo un archivo para que podamos ir aterrizando toda la información. Vamos a suponer que tenemos una persona que está por el régimen de sueldos, quiere decir que trabaja para una empresa, para un patrón. Y digamos que esta persona ya consultamos su declaración anual y vemos que en promedio tiene unos ingresos anuales de 250,000. ¿Qué quiere decir un ingreso anual? Quiere decir el acumulativo de todos los ingresos que tuviste, tanto de sueldos y salarios o de cualquier otro ingreso que haya entrado durante el año anterior. Esos son los ingresos anuales, ¿ok? Eso le vamos a restar ingresos exentos, José. No me voy a meter en tanto tecnicismo, pero simplemente hay ciertos ingresos, por ejemplo, como el aguinaldo, la PTU, prima vacacional o prima dominical, que pueden ir restando de estos ingresos anuales. Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar en cero para no meternos, para no confundirnos. Y lo que yo quiero que vean es los ingresos acumulables. Sobre estos ingresos es por los que se agarra el 10% para aplicar a tu plan personal de retiro la deducción correspondiente. ¿Ok? Ujú. Mira, si nos vamos abajo, ahorita aquí están las 10 deducciones personales que les comentaba. Nos vamos a enfocar en esta. Y aquí tenemos ya el límite que tenemos como máximo. Y si esta persona gana 250,000 de ingresos acumulables, el 10%, como tú mencionabas, es de 25,000 en este caso. Quiere decir que si una persona, por ejemplo, contrata un plan de 2,000 pesos mensuales, en el año llegaría a 24,000. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojo con esto, porque ahorita estamos en julio, José. Hay muchas personas que están contratando en julio o van a contratar en agosto. Entonces ya no es A el año 25 completo. mil. 25,000. Claro, Perdón. aquí podemos cerrarlo a 25,000. Ujú. Pero como te comentaba, va a depender como el año, el mes en el que entres, porque no quiere decir que contrates en junio, vas a acumular 24,000 para diciembre. Vas a acumular 12,000. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué les Pero sugiero algo yo? bien, perdón, y algo bien importante, recuerda, si tú contratas, y esta es una clave, ¿eh? Si tú contratas, por ejemplo, ahorita en junio, julio, agosto, cuando contrates, y vas a hacer Ujú. tus aportaciones mensuales, a lo que se refiere Juan es eso, entonces ya nada más te quedan durante 5 o 6 meses, ¿ok? Entonces, pues es lo máximo Correcto. que vas a poder meter. Pero ojo,
siempre puedes hacer una aportación adicional. Sabes que yo este año solamente aporté 12,000 porque nada más me quedaron 6 meses. Sí, estuve aportando 2,000 pesos mensuales durante 6, fueron 12, pero puedo deducir 24. ¿Sabes qué? Quiero y necesito deducir. Aporto los otros 12, sí, con una transferencia, con Correcto. una aportación adicional y listo, ya también llego. Mientras esté en el año calendario, sí, mientras esté en el año calendario, tú puedes deducirlo, aunque lo contrates en diciembre, ¿eh? Aunque contrates en diciembre tu plan y lo pongas mensual, haces tu aportación y entra como deducción de todo el año. Y eso es también un gran beneficio. Correcto, así es. Pues entonces, mira, tenemos que esta persona aprovecha todo el beneficio fiscal de su 10%. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Vámonos a la siguiente pestaña. Aquí automáticamente ya jalamos la información y tenemos dos escenarios, José. El escenario uno es la persona que no está presentando su declaración y que no está aprovechando su beneficio fiscal. Y aquí quiero hacer una aclaración antes de continuar, José. Las personas de sueldos y salarios que no rebasen los 400,000 pesos no están obligadas a presentar su declaración anual, pero si ya cuentan con un plan personal de retiro, es vital que realicen esa declaración anual. ¿Por qué? Porque entonces no están aprovechando ese beneficio con el cual que ya están obteniendo. Entonces, aquí sí vale la pena tal vez acercarse a un contador y aquí estamos también para ayudarlos y aprovechar totalmente este beneficio. Entonces, mira, vamos a ver qué pasa con esta persona. No sé, ahorita no nos vamos a enfocar, este es el cálculo que se hace de acuerdo a la tabla del artículo 152 de la ley del ICR, pero al final lo que queremos saber es cuánto voy a pagar de impuestos por la cantidad de 250,000 que tuve en el año. Entonces eso nos lleva a 33,384 pesos. ¿Sale? Que recuerden, quincena con quincena nos fueron ya cobrando. Entonces quiere decir que estos 33,000 pesos tú ya los pagaste. Por lo tanto, en tu declaración anual va a aparecer así. Tú debes de pagar 33,000 pesos de impuestos y pagaste en el año pasado 33,000 pesos. Por lo tanto, no tienes ni a favor ni a cargo. Queda en ceros tu declaración. ¿Qué Ujú. va a pasar con el escenario 2? Aquí ya es con el PPR. ¿Qué hizo el PPR? Si te fijas, redujo la base gravable, como dice aquí. O sea, el importe de tus ingresos acumulables lo redujo a 225. O sea, restó la anualidad de nuestro plan de retiro. Por lo tanto, tú debiste haber pagado solamente 28,000 pesos, pero te descontaron de todo el año 33,000 pesos. Por lo tanto, aquí es donde tú obtienes este saldo a favor en tu declaración anual. Y aquí es donde nosotros podemos decirle al SAT que nos dé una devolución de impuestos y es así como funciona las deducciones personales y la devolución de impuestos. Excelente. Y ojo, este cálculo, este análisis es solo para el artículo 151 y también, claro, para el 185. Si tú contratas ambos, pues bueno, tienes en los dos, ¿no? Si recuerda siempre contratar el 151, solamente si ya excedes eso, podríamos considerar el 185, pero también hay otros instrumentos donde puedes también deducir. No todo es un plan personal de retiro. Entonces, recomendación, si el artículo 151 para quienes vayan a deducir, si tú hoy no estás haciendo declaraciones ni nada, ni estás en sueldos y salarios, pues no. Y qué importante eso que puntualizas de aquellas personas que hoy ingresan menos de 400,000 pesos y están por sueldos y Ujú. salarios, no están obligados a hacer la declaración. Sin embargo, ya te cobraron los impuestos. Claro, claro, y estás teniendo un beneficio fiscal que puedes aprovechar, José, y en este caso, la persona recibiría 5,340 pesos. Esto bien, ya te cubre dos primas tal vez del siguiente año, o como lo manejamos en Money 360, lo puedes empezar a invertir en otro fondo que te dé más rendimientos y te vayas diversificando. Entonces, tienes mucha oportunidad con este tipo de estrategias, ¿sale? Correcto. Entonces, ahora mira, me gustaría que viéramos cómo funciona con el artículo 185. El 93 no entra aquí, José, ¿por qué? Porque no se puede deducir, ¿vale? Entonces, por eso aquí no lo contemplamos. Pero vamos a suponer que una persona ahora gana muy bien, gana 1 millón de pesos, mejor dicho, perdón, los 2 millones que comentabas del ejemplo, para poder agotar este beneficio y poder ver cuándo es momento de agregar el de cuentas especiales para el ahorro, el 185. Aquí, como podemos ver en automático, ya el 10% es de 200,000 pesos, pero ya excedemos los 198 como límite. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, lo Correcto. máximo que vamos a poder deducir va a ser esto.
Y en el SEA, ahora sí, como tengo ingresos que me sobran, y con tal de reducir más impuestos, aquí a lo mejor podemos aplicar estos 152,000 pesos del SEA, sin problema. ¿Ok? Si nos vamos a los escenarios, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Y mira, aquí vamos a borrar esta parte y listo. Aquí, si te fijas, la base gravable es de 2 millones, como lo manejábamos. En este escenario no estamos trabajando ninguna estrategia fiscal y en el escenario 2 sí se están reflejando tanto el artículo 151 como el 185. En total, tú debiste haber pagado 560,000 pesos y así quedaría en un método sin estrategia fiscal. ¿Qué pasa si tú te vas con el beneficio fiscal de estos dos artículos? Tú vas a tener una devolución de impuestos de 119,000 pesos. O sea, aquí ya se empieza a ver el impacto, ¿verdad? De que sí es bueno aplicar estas estrategias y empezar a incrementar nuestros ingresos y aplicar estos beneficios que por ley, como te digo, ya tenemos. Yo creo que este dinero lo podemos invertir muy bien en otro instrumento, José. Excelente, pues justamente de eso se trata, de eso se trata. Muchas gracias, Juan. Gracias por esta información tan gráfica, tan importante. Recuerden que Juan es asesor también, agente de seguros y también es contador. Entonces, Juan pertenece también al equipo de Money 360. Si tú quieres contactar a Juan, te vamos a dejar aquí los datos para que puedas contactarlo. Asesoría tanto de un plan de retiro que ya está, tanto asesoría contable y por supuesto, si tú estás por contratar un plan de retiro y quieres alguien experto en la materia, aquí tenemos el Money 360, te vamos a dejar la descripción también para que lo puedas contactar. Gracias, Juan, gracias. Por último, ¿algún comentario que le quieras dar a la audiencia? Claro que sí, José. Para concluir, quiero agradecerte nuevamente por la invitación y a todos ustedes por su atención. Espero que esta información les haya sido útil para entender mejor los aspectos importantes que hay que considerar antes de contratar un plan personal de retiro. Y como dijo José, si ya lo tienes, pues empezar a aprovechar estos beneficios. Recuerden, la clave está en planificar y aprovechar los beneficios fiscales disponibles para maximizar tus inversiones. Ya vieron ahorita el resultado. Entonces, si tienes alguna duda o necesitas más información, no duden en contactarnos. Estamos aquí para ayudarles a que tomen decisiones informadas. Gracias y que tengan excelente tarde, José. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias por quedarse hasta este momento en el video. Recuerda, comparte este video con tantas personas como tú puedas, como quieras, y para que le pueda ayudar, le pueda servir esta información a más personas, tus amigos, familiares y demás. Y si requieres asesoría personalizada de nuestra parte, simplemente contáctanos. Acá te vamos a dejar los datos en la descripción para que podamos platicar, darte asesoría uno a uno y con gusto te vamos a poder apoyar en todo el proceso. No nada más en la venta del plan de retiro, sino en toda esa estructura, en ayudarte también a que se genere la constancia de retención de impuestos por parte de la aseguradora, darlo de alta, todo el proceso, ¿sí? Y también guiarte bien para que puedas tomar una buena decisión dependiendo de tu estructura de ingresos, porque cada persona es diferente. Cada persona tiene una necesidad diferente y justamente a eso es lo que le podemos ayudar. Muchas gracias. Recuerden que somos Money 360 y nos vemos en la próxima. Hasta luego.